El tema que nos concita como primer panel tiene profundo interés toda vez que se discute en la medida en que se va a presentar por el Gobierno Nacional, ya lo dijo el Presidente de la República, la ministra, una reforma que nos parece necesaria, interesante, pero que por supuesto tiene que estar aparejada o acompañada de otras reformas sustanciales para esos objetivos fundamentales que ellos han mencionado de cercanía al ciudadano. En ese sentido, quisiéramos entonces pasar a hablar de un primer tema, y es el de administración judicial. Bien saben ustedes cuál es el esquema imperante en Colombia, en el cual pues tiene una función muy importante el Consejo Superior de la Judicatura. Aquí nos acompañan varias de sus magistrados, veo a la doctora Diana Remolina, que es la actual vicepresidente. También por otro lado se ha movido el esquema y la senadora Paloma tiene una propuesta muy fundamental al respecto de una eventual corte única. Quisiera darle entonces el uso de la palabra a ella por estos primeros 3 minutos a efectos de hablar si el esquema que tenemos hoy en día en nuestro país es eficiente y cuáles serían las ventajas de esa corte única frente eventualmente a lo que tiene que ver con la gestión y el gobierno judicial. Bueno, muchísimas gracias, muy complacida de poder estar aquí con todos ustedes. Un saludo muy respetuoso a todos los panelistas. Bueno, yo quisiera iniciar diciendo que yo creo que este es uno de los temas más importantes para los colombianos. Cuando uno piensa en lo que significa el Estado de Derecho, en todas las teorías de formación del Estado, lo que subyace es la idea de que el ciudadano renuncia a la justicia de la propia mano y le entrega al Estado la posibilidad de resolver los conflictos de manera pacífica y de eliminar una de las conductas más complicadas que enfrenta una sociedad, que es la venganza. Porque cuando la justicia actúa, no hay venganza posible, porque cuando la justicia actúa, no hay necesidad de ninguna violencia, porque cuando la justicia actúa, todos podemos convivir con los naturales problemas que supone la convivencia. Sin embargo, cuando uno empieza a ver unos índices de impunidad, unos índices de desconfianza sobre las instituciones y sobre todo que un proceso de resolver un asunto que en principio debiera ser de fácil solución se toma 5, 7, 10 años, la ciudadanía empieza a sentir que los problemas no se le están solucionando. Y entonces resurgen nuevamente toda la utilización de justicias por la propia mano, de justicias alternativas, de violencias, de venganzas, que en muchos sentidos explican muchas de las violencias que vive el país. En ese sentido, cuando uno mira la justicia colombiana, pues puede hacer 1000 diagnósticos. Creo que está diagnosticada de muchas enfermedades y no nos hemos puesto tal vez de acuerdo sobre cuáles debieran ser las soluciones. Yo siempre he dicho, Colombia necesita una justicia más parecida a la tutela, una justicia más cercana, una justicia que no le dé tanto poder al abogado con un lenguaje que el ciudadano no entiende, que le hace inaccesible, que hace susceptible a mucha ciudadanía colombiana a sufrir estafas de los propios abogados, sino una justicia cercana, una justicia donde el ciudadano pueda llevar su problema y rápidamente haya una solución. Claro, la segunda etapa, la calidad de la decisión, que la decisión sea lo más ajustada a las normas que en el derecho, por supuesto, han de recoger la costumbre de cómo se han solucionado los grandes temas. Sobre ello yo creo que hay dos cosas. La primera, la unificación de la jurisprudencia. Una de las cosas que le genera mucha incomodidad al ciudadano colombiano es, al mismo señor con el mismo problema le fallaron una cosa y a mí con el mismo problema me fallaron otra. Por lo tanto, mi juez, cuando fue en contra mío, no fue honesto. Hay corrupción en la justicia, hay una mano actuando sobre la justicia, que no necesariamente se refiere a corrupción, se refiere a la falta de seguridad jurídica. ¿Y qué es seguridad jurídica para el ciudadano? La capacidad de predecir las decisiones que va a tomar la justicia. Predicción es el factor más importante y ese tiene que ver con la unificación de la jurisprudencia. Si en Colombia no tenemos una sola jurisprudencia para casos iguales, sino que cada caso se falla de acuerdo a lo que el juez está pensando, la ciudadanía queda con la impresión de que no se le hizo justicia, de que la justicia se amañó en su caso, de que hubo corrupción, de que hubo intereses ocultos y por eso necesitamos unificación. El problema de tener 3 cortes es que ¿cómo unifica usted entre las 3 cortes?
porque si la Corte Constitucional, que revisa una sentencia de tutela, decide de una manera en contra de la jurisprudencia que ha ido sacando el Consejo de Estado, que se linda, porque en muchos casos linda, con el tema civil que ha venido trabajando la Corte Suprema de Justicia, y resulta que las 3 sentencias son distintas, ¿dónde nos queda la unificación? Yo por eso he propuesto la idea de una sola corte, que no significa la desaparición de la especialización del derecho, sino la posibilidad real de poder unificar la jurisprudencia y poderla hacer obligatoria, en el sentido de que la ley lo imponga, porque Colombia no puede perder, digamos, el origen continental de su derecho, pero poder, digamos, bajar las decisiones en toda la pirámide legislativa. Y yo creo que en ese sentido a Colombia le convendría una sola corte. La otra alternativa, que es la que hemos venido explorando en las últimas discusiones, es la idea de que las cortes, entre ellas, concilien también la jurisprudencia de manera que podamos tener una sola jurisprudencia sobre los casos que son iguales. Es decir, una sala especial conformada por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que trata los temas donde hay diferencias de jurisprudencia, y tenemos una sola que impera en el país. Creo que el tiempo se me acaba, pero el tema de la administración de justicia también es un tema fundamental. ¿Cómo hacemos para alocar los recursos? Que si bien son muchos, porque estamos por encima de los 5 billones, siguen siendo insuficientes para las tareas de los jueces. Yo siento que la prioridad que tenemos que dar es al juez municipal. Lo que Colombia tiene que hacer, y he insistido mucho en esto, es tratar de que los recursos, mucho más que centralizarse en Bogotá, en las altas cortes, en los tribunales, debieran llevarse de manera muy proactiva hacia la estructura básica del juez municipal, porque resuelto el problema en el municipio, usted, si hay confianza en la justicia, no debería tener que escalarlo. Por eso yo he insistido también en achatar la justicia. Hay que acabar los jueces de circuito y tener una sola gran entrada a través de los jueces municipales que pudiera darnos ese sentimiento de cercanía con el ciudadano hacia la justicia. Muchas gracias, doctora Paloma. Vamos a pasar ahora a darle el uso de la palabra al magistrado del Tribunal Supremo de España. ¿Cómo funciona en España la administración o el gobierno judicial? ¿Existe un tribunal único, varios? ¿Y cómo acercar esa justicia al ciudadano según ese modelo español? Bueno, en primer lugar agradecer a la ministra de Justicia la amable invitación de poder venir y comunicar con ustedes unos problemas que son generales a todas las sociedades. Es decir, la justicia es un valor primario y como tal valor primario siempre está necesitada de mejoras para adaptarse mejor a las exigencias de la ciudadanía y para obtener del sistema público de justicia la mejor prestación del servicio público de la justicia, que es un derecho fundamental de la ciudadanía. Todo el sistema público de justicia es el mecanismo estatal que dispone el Estado para la solución de conflictos. Como tal, el sistema es perfectible, es mejorable, y en eso estamos todos desde los distintos sistemas, básicamente el continental y el anglosajón, que convergen en la idea de buscar el mejor modelo de justicia. A lo largo de la historia se han hablado de muchísimos modelos de justicia: el juez sacerdote, el juez funcionario, el modelo Júpiter, el modelo Hermes, el modelo poeta, el juez poeta, desde una doble posición. Desde Montesquieu, que hablaba y decía que el juez es la justicia es la palabra muda que pronuncia las palabras de la ley, porque solo tiene que decir lo que la ley dice, lo cual pronto se vio que era absurdo, porque la ley es un mandato general que necesita ser interpretada en cada caso concreto, y esa interpretación es la que realizan los jueces. Desde ese modelo de juez que se apoya en la interpretación literal de la norma, a otro modelo de lo que se llama ahora el juez constitucionalmente comprometido, es decir, un juez que, sin hacer expresión de su ideología, la tiene, pero no la manifiesta, sin pertenencia a ningún partido político ni a ningún aparato de poder, se compromete a asumir los valores constitucionales que, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, se fueron extendiendo por todas las comunidades, por todos los países. El constitucionalismo social
llevando a las sociedades un elenco de derechos fundamentales necesitados de desarrollo diario. Cuando se habla de un derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, al acceso, lo que se está pidiendo es que sean los jueces los que den contenido a ese mandato general, el contenido esencial de los derechos, que hay que darle un contenido eficaz y un contenido real en cada supuesto concreto. Esa es la labor de los jueces. En esa función estamos todos comprometidos a la búsqueda de la buena justicia que vaya más allá de la justicia. Los ideales de justicia están dispuestos a la ley. La buena justicia se hace a través de los valores éticos que pertenecen a cada juez y cada juez debe asumirlos desde la independencia objetiva de todo colectivo y subjetiva de cada uno de los jueces, desde la imparcialidad como la genuinidad a la hora de resolver un conflicto, desde los criterios de preparación, la prudencia, la equidad, la motivación, la racionalidad, todos esos principios y valores que hacen diferente la buena justicia de la justicia en general. Para lograr este sistema, a lo largo de las sociedades vemos el proceso de selección de los jueces. La gran pregunta de todas las sociedades es ¿quién controla a los controladores? Y ahí hay el protagonismo del juez, la selección del juez se ha desarrollado bajo 3 modelos. El modelo de captación, cooptación, por los propios sistemas judiciales, que puede generar en algún momento nepotismo, que en otros momentos puede generar cierta fosilización del sistema de acceso. El modelo de elección, que también plantea problemas en la medida en que compromete, porque es temporal y compromete la independencia, y el modelo de carrera judicial. Modelo de carrera judicial que es el que se sigue en España desde hace 200 años y que hoy podemos decir que fabricar un juez cuesta, además de su licenciatura de Derecho, 5 años de preparación, más un proceso selectivo en el cual, después de 3 exámenes con cierto contenido, se accede a una carrera, a una escuela judicial y a una carrera judicial, escuela judicial donde se va a estar otro año o 2 años formándose, y es un sistema muy parecido al sistema que rige en Francia y que exige en la Europa continental. Fabricar a un juez cuesta mucho tiempo y al final se trata de proporcionar un sistema que proporcione a la ciudadanía un mecanismo de resolución de conflictos basado en la preparación, en la calidad y en la asunción de esos valores éticos a los que antes me refería. El sistema judicial español funciona bajo una unidad jurisdiccional con 4 órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso administrativo y laboral o social. Y los jueces integran una carrera judicial de manera que los distintos destinos a los que uno puede acceder son a partir del mejor puesto escalafonal. El más antiguo adquiere el destino que a él le apetece conseguir. Salvo en los puestos de la cabeza del Poder Judicial, bien por presidentes de los órganos de apelación o de enjuiciamiento colegiado, o bien las Cortes Supremas, que es el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno del Poder Judicial, quien hace la provisión de esos funcionarios a través de los criterios de mérito y capacidad. El sistema funciona con cierta capacidad para resolver conflictos, pero es, como todos, un sistema manifiestamente mejorable, porque es un sistema en el cual todos estamos abocados a contribuir día a día a satisfacer la demanda del servicio público, que es la justicia. Muchas gracias, magistrado. Quisiéramos oír ahora la opinión del juez norteamericano, del juez Hinojosa, partiendo de la base que, claro, el modelo americano presenta una distinción por ser un país que tiene federalismo. También en 5 minutos quisiéramos saber cómo opera ese sistema, pero me voy quedando con unas reflexiones muy importantes. La doctora Paloma hablaba de seguridad jurídica. También el magistrado Martínez hablaba de otro tema que me parece importante para lo que va a ser el segundo ítem de esta discusión, y es el tema de eventual politización de la justicia, que tiene que ver algo también con la ética. Entonces, adelante, por favor, señor juez, muy amable. La primera cosa que quiero decir es un honor y un gran placer para mí estar aquí con ustedes. Yo cada vez que he ido a otro país he aprendido también cosas de los países a los que he ido. Las Cortes Federales de los Estados Unidos nacieron de las quejas del pueblo.
en contra del rey de Inglaterra, que era el que ponía a todos los jueces en los Estados Unidos, que eran las colonias en esos días. Y una de las cosas que tenemos la independencia en los Estados Unidos es que los colonistas decían, aquí no hay justicia, son los jueces del rey, todo lo que quiere el gobierno lo va a tener. Y entonces cuando se escribió la Constitución de los Estados Unidos, una de las preguntas era, ¿cómo vamos a que no tengamos ese problema nosotros ahora que vamos a ser una nación? Y entonces pensaron que lo importante era la independencia de los jueces. Y en la Constitución pusieron que los jueces se ponían por el presidente, confirmados por el Senado, pero eran vitalicios. Así no el presidente o el Senado podía decir, no me gusta lo que está diciendo el juez, porque el juez tiene el derecho y lo que tenemos, el juramento que tomamos es que es la justicia y la ley y la Constitución. Fue una cosa que ha trabajado muy bien en los Estados Unidos. El proceso de escoger el juez es difícil porque el presidente da la nominación y normalmente el 90% son personas que han sido del mismo partido del juez. Pero lo importante es que ya que somos jueces, no tenemos partido. El Chief Justice de los Estados Unidos dijo eso recientemente en respuesta a algo que se había dicho. Tenemos código de ética que todos tenemos que seguir. Hay leyes que no debemos de ver ciertas causas que vienen, juicios que vienen enfrente de nosotros. Si tenemos relación y hay interés de dinero o relación porque somos parientes de alguien de los litigantes. En los Estados Unidos las Cortes Federales oímos civil y penal, no tenemos especialización, vemos de todas clases de causas. La pregunta es siempre, ¿qué tanto tiempo se toma llegar a juicio? Tenemos leyes que en lo penal se tiene que tener el juicio durante tanto tiempo y no hay excusas, nada más, así no las dos partes quieren que se pase el tiempo porque necesitan más tiempo. En lo del civil, que no es penal, sí había causas que estaban durando más tiempo que lo que debían de durar. Ahora tenemos una ley que dice que cada 6 meses se pone la información por el nombre del juez de qué tantas causas civiles tenemos que ya tienen más de 3 años, qué tantas mociones en las causas civiles tienen más de 6 meses, y sabiendo bien que va a ser público eso, las causas civiles ahorita se están moviendo mucho más pronto que antes, pero eso ha ayudado bastante, sabiendo porque uno como juez no está pensando cada vez que tanto tiempo ha sido la última vez que vimos algo en esta causa civil. Ahora que ya sabemos que tenemos la lista y que va a salir, es mucho más fácil para nosotros. Eso es una ayuda bastante. Lo importante para cualquier lugar, cualquier país, de la independencia de los jueces y de la justicia, es cómo ve el país y las personas que viven allí las reglas y las decisiones de los jueces federales como nosotros. En los Estados Unidos es muy importante y no importa quiénes son las personas que están en la causa. Ejemplos de eso es en los 1960 cuando todavía teníamos escuelas diferentes para las personas blancas y las personas de color. Se fue a las Cortes Federales, se pusieron las causas, llegó a la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema dijo era en contra de la Constitución de tener diferentes escuelas. Uno de los gobernadores de uno de los estados dijo eso no va a pasar aquí en mi estado. Los alguaciles de las Cortes Federales llevaron a los niños a la escuela. Estaba el gobernador parado allí y le dijeron se va a tener que hacer un lado, señor gobernador, porque yo tengo una orden de una Corte Federal. Y el gobernador se hizo a un lado. En el 2000 hubo una elección que nos tardamos casi 6 semanas más o menos para decidir quién había ser elegido presidente de los Estados Unidos.
entre Bush y Gore. Gore era el vicepresidente del presidente que era el presidente entonces. Bush era el gobernador del estado de Texas. Se fue por las cortes cuando la Corte Suprema decidió que había ganado el presidente Bush. Uno de los primeros que le llamaron al presidente Bush fue el presidente Clinton y el vicepresidente Gore, porque así se ven las cortes federales en los Estados Unidos, que las cortes federales no se ponen por política, no importa quién las personas son enfrente de ellas, y mucho de eso son los códigos de conducta que tenemos, que se puede quejar en contra de un juez para la Corte de Apelación si se ve que el juez ha hecho algo que no debía de haber hecho. Tenemos unas cortes federales en los Estados Unidos que una persona puede poner una petición de la prisión, que a mí me llevaron a una causa penal, no me dieron no me dieron abogado, llegó a la Corte Suprema y esa persona que nada más escribió algo en un papel ganó para todas las personas en el futuro de los Estados Unidos, que una persona que traía causa penal en contra de él tenía el derecho de tener un abogado. Sí. Y es difícil pensar que así puede pasar algo así, pero sí tenemos esa independencia, esa importancia a la justicia para el pueblo, y eso verdaderamente empieza con todos nosotros los jueces. He seguido cuando yo he ido a un lugar a comprar una hamburguesa o algo. Ahora las gentes jóvenes que trabajan muchas veces dicen boss, muchas gracias. Y yo les digo, no, yo no soy tu boss, tú eres mi boss. Y me dicen, ¿por qué dice eso? Le digo, porque soy juez y trabajo para el gobierno federal y tú eres uno de mis 300 millones de bosses y quiero que entiendas eso, yo no soy tu boss. Es muy importante como nosotros, personas que trabajamos para el gobierno, que tenemos juramento y también que más en la cuestión de la justicia, que no importa quién está enfrente de nosotros, ya sea el presidente o sea la persona más pobre en los Estados Unidos, todos se deben de tratar igual. Muchas gracias, señor juez, de verdad por esa muy interesante exposición de lo que es la función judicial en los Estados Unidos, cómo funciona el sistema federal, lo que hace también del código de ética, del código de conducta, y eso me lleva precisamente al segundo tema de este primer panel, y es el que tiene que ver con la ética judicial. Mucho se ha discutido si en nuestro país debería o no existir un código de ética independiente del Código Único Disciplinario que nos rige pues a los que desempeñan transitoria o permanentemente esa función de resolución de controversias, pero quisiera también ligar ese aspecto tan interesante de la ética judicial al que debe ser el deber ser del juez, porque en Colombia y en otros países de Latinoamérica hay un interesante debate, lo veía hace una semana y media con ocasión de una decisión que se dictó a favor de la vicepresidenta, presidenta y ex primera dama Cristina Fernández de Kirchner, y entonces hablaba mucho de esa politización de la justicia. ¿Cómo juega la ética y estos aspectos, por supuesto, en Colombia, en España y en Estados Unidos? Le voy a dar entonces el uso de la palabra a la doctora Paloma. Como estamos un poco más cortos de tiempo, serían 3 minutos, excusándome por esa mano militarum, pero así me lo pidió la ministra y la viceministra. Pero yo pongo para que no me pase. No, yo creo que ese es uno de los grandes temas, porque cuando uno habla de la independencia de los jueces, pues es fundamental. Nadie quiere jueces que tengan que estar obedeciendo nada distinto de la ley y su propia conciencia sobre la ley. Pero la independencia en Colombia ha mutado a un tema muy complicado, que es la imposibilidad de controlar democráticamente los jueces. En Colombia, los altos magistrados se juzgan a sí mismos y eso genera un desequilibrio frente a todas las demás ramas, porque mientras ellos pueden juzgar a un congresista en única instancia, ahora con dos instancias, lo que terminamos es que cualquier causa penal o delictiva o disciplinaria de los jueces la juzgan ellos mismos, y eso ha ido generando unos desequilibrios que yo creo que solo son posibles de resolver a través de un tribunal de aforados
distinto que juzgue todas las cabezas, porque el daño que le hace a la justicia la idea de que haya impunidad ahí, y me refiero a casos que nos han dolido a todos y que han dañado el buen nombre de las cortes, como por ejemplo el cartel de la toga, y que la gente ve que no termina sucediendo nada, entonces la gente siente pues falta de credibilidad, un poco el problema de la legitimidad del origen del juez. Si el juez es del rey, pues entonces ¿de quién es el juez? ¿A quién obedece el juez? Si el juez no es capaz de mostrar que la justicia se materializa ahí, pues tenemos un problema, y esos son problemas que en mi opinión se hicieron muy fehacientes en la Organización de la Justicia Especial para la Paz. Jueces que fueron nombrados en Colombia por 5 personas que ustedes no se saben el nombre, que no representaban a los colombianos, de los cuales 3 eran extranjeros. Entonces nosotros tenemos jueces nombrados por unas personas que ni siquiera son colombianas y que no representan a nadie. Y viene un tema que sí que me llamó la atención de la exposición del señor juez de los Estados Unidos, y es el tema de una vez un juez es juez, no puede tener partido. En Colombia hemos vivido una cosa de que uno ve unas redes políticas, una actitud política beligerante de una persona, y de pronto esa persona que ha sido candidato o marcadamente político se vuelve juez. Y yo digo, bueno, ¿qué tal que a mí me nombraran juez? ¿Cómo se sentirían los que están en una causa política distintos cuando les tocara que los juzgara yo? Entonces yo creo que ahí hay unos temas que son fundamentales. El equilibrio que tenemos que tener en torno a quién puede ser juez, y a acabar en Colombia una cosa que en mi opinión ha sido muy grave, ministra, y es la puerta giratoria de la política a la justicia y de la justicia a la política. Esa puerta debe estar blindada definitivamente. Quien está en la carrera judicial no puede ir a la política, y quienes estamos en la política evidentemente jamás debiéramos entrar a tratar de administrar justicia. Y termino, que ya se me acabó el tiempo, pero quería terminar con un tema que me parece fundamental. La independencia de los jueces tiene que suponer el respeto de su criterio, y ahí viene una de las discusiones más complicadas que ha tenido Colombia, y es cuando hay una acción por prevaricato contra una sentencia. Señora ministra, ¿quién decide que la sentencia fue en fuero del juez o si la sentencia está desviada de lo que dice la ley? Y esa ha sido la razón por la cual en Colombia se ha evitado la idea de que pudiera haber un organismo independiente que juzgue las cabezas de la rama judicial. Yo creo que ese es uno de los temas que sí que es interesante y que representa uno de los grandes retos de esta reforma, porque yo creo que los colombianos queremos jueces independientes, pero también queremos jueces que sean responsables penalmente, responsables disciplinariamente, responsables en materia fiscal también en muchos casos, y que haya posibilidad de juzgamiento. La independencia no puede significar impunidad ni puede significar estar por fuera, digamos, del sistema democrático. Muchas gracias, doctora Paloma. Le concedo ahora el uso de la palabra al magistrado Martínez para hablar de esos temas tan provocativos: autonomía, independencia judicial, comportamiento ético, politización, partidismo, etc. En solo 3 minutos. En solo sí. Vale. Eso me parece como cuando yo me iba a graduar, entonces mis papás me regalaron un vestido, pero yo me graduaba 3 días después y le dijeron al sastre que lo tenía que hacer al día siguiente. Difícil, ¿no? Difícil, muy difícil. Obviamente Bueno, el vestido me quedó con una manga más larga, pero bueno. intentaré. La legitimación del juez, bueno, es un tema muy debatido. Es cierto que la clase política, el Ejecutivo y el Legislativo, se legitiman cada 4 o 5 años por las urnas, y ese es el poder legítimo de un Estado democrático. Los jueces no legitimamos porque la Constitución española dice que el poder se integra por jueces independientes, inamovibles y sujetos únicamente al imperio de la ley. Nuestra legitimación viene dada porque aplicamos la ley. Pero es verdad, como decía antes el colega de Texas, americano, decía que la verdadera legitimidad viene dada por la percepción social, y la percepción social es el cumplimiento de los valores éticos, de independencia, de ajenidad, de respeto a las partes, de respeto al proceso debido, de respeto al plazo razonable, y todo eso es lo que conforma un buen juez frente al estándar de justicia que está para resolver conflictos.
Y eso ya tiene un efecto positivo, resolver el conflicto. Hacerlo bien es patrimonio de aquellos jueces que respondan mejor a los condicionamientos éticos. Decía la senadora, el problema de la selección del juez: es muy difícil seleccionar un buen juez para que sea comprometido constitucionalmente con los valores del país, con los valores que están en la Constitución y que son lo suficientemente abiertos como para exigir que cada día se vivifiquen en pronunciamientos de justicia. Y el control, la responsabilidad de los jueces. Evidentemente hay una responsabilidad disciplinaria sobre aquellos comportamientos mínimos exigibles para cada juez. Si incumple sus deberes de ajenidad, si incumple sus deberes de independencia en la parte más que más se le puede exigir, o en la parte que incumple las obligaciones del juez. Pero también es verdad que existe el incumplimiento de los valores éticos, que eso responde a otro sistema de control. Al final los jueces tenemos una responsabilidad disciplinaria, tenemos una responsabilidad civil cuando nuestras resoluciones generan unos daños de carácter civil, y tenemos una responsabilidad penal. Afortunadamente en España hoy el predicamento social de los jueces es bastante elevado, está bien considerado en términos generales, porque yo creo que hemos sido capaces, sobre todo la jurisdicción penal, de dar respuesta en tiempo razonable a unos problemas de corrupción que han asolado la convivencia en España. Y al dar esa respuesta se ha producido una cercanía entre justicia y ciudadanía. Y por último, la responsabilidad penal. Afortunadamente, cada año surgen 3 o 4 casos y, contrariamente a lo que se exponía, creo que no es ninguna rémora el que sean los propios jueces el que los enjuician, porque los más comprometidos con la pureza del sistema son los propios jueces. Y a la hora de enjuiciar yo creo que somos especialmente duros a la hora de enjuiciar comportamientos que se apartan hasta el punto de incurrir en un tipo penal, en una prevaricación, que se apartan del estándar de justicia o de la concepción que todos tenemos sobre el servicio público de justicia. Muchas gracias, magistrado. Le agradezco mucho. Pues también con ese mismo compromiso de limitación de tiempo, también muy amables por su uso. Sí, y como dije hace rato, nosotros no podemos hacer nada en la política, no podemos ir a ninguna campaña de nadie, no podemos dar dinero, nada de eso. La otra cosa que tenemos también es cada año tenemos que hacer algo tenemos que decir, y es una forma que tenemos, qué tanta propiedad tenemos, qué tanto debemos a quién, también quién te ha dado regalo más de $250, y todo eso lo tenemos que poner públicamente cada año. También tenemos que decirle al Clerk's Office, estos bancos, si hay una demanda en contra de ellos, luego no va a ser mío, porque yo no puedo oír esas causas, porque yo también hago negocio con ese banco. Y tenemos que dar la lista de los bancos y las diferentes cosas que tenemos nosotros con alguien, para que esa lista, el clerk luego sabe si hay una demanda en contra de esa persona o esa compañía, el juez y no juez no lo va a oír. También si alguien pone una demanda, nosotros somos 3 jueces federales en McAllen, Texas. Si alguien pone una demanda y luego dice, yo quiero que este juez no oiga mi causa porque para tal y tal cosa, yo creo que este juez tiene alguna necesidad de estar a un lado o otro lado, ese juez no va a ser el que va a oír eso, tiene que ser uno de los otros jueces que hace la decisión. Así no se cree que el mismo juez que están diciendo que probablemente no va a poner la atención que debe ser y no va a ser imparcial como debía de ser, no va a ser el que va a hacer la decisión. También voy a tener que reportar que INL me dio dinero para venir aquí. Tenemos que hacer reportar que tantos días estuve haciendo algo que, aunque era algo de juez, pero no era algo de juez en los Estados Unidos. También eso cada año también lo tengo que reportar. Y todo eso nos ayuda bastante como jueces para saber que tenemos que cumplir con el código, y también recordarnos que no debíamos de estar oyendo algo si sentimos que verdaderamente ya hicimos decisión. Para nosotros lo penal es más fácil,
porque es el jurado que decide si la persona es culpable o no culpable. Si normalmente alguna persona que es oficial o algo, va a ser un jurado que decide, no el juez, si la persona es culpable o no culpable. Eso ayuda bastante, pero el sistema yo sé que es diferente para todos los países. México ahora nos pregunta cómo trabaja el jurado, porque es difícil pensar que cómo trabaja el jurado, pero para nosotros es diferente en lo penal. Y también en lo civil puedes pedir que sea el jurado que decida. Perfecto, muchas gracias, señor juez.